Va a haber vamos a tener un programa muy interesante porque las campañas se siguen reacomodando. Hoy no hubo un desmarque, un deslinde, no sé cómo llamarlo, del señor Castillo, una nueva toma de distancia de lo que señala Vladimir Cerrón, el presidente o el secretario general de su partido, que señaló que una constitución podría forzarse, entre comillas, con una cuestión de confianza, una nueva constitución ante pues, el actual Congreso, en fin. Y Keiko Fujimori ha insistido en que acceda a participar en los 4 debates que organizará el Jurado Nacional de Elecciones. Por cierto, Castillo ha dicho que, bueno, su equipo técnico lo presentará cuando él lo considere conveniente. Y hubo rumores, en realidad rumores más o menos pues informados, porque el propio señor Castillo había señalado que invitó convocó, mejor dicho, a Edward Málaga Trillo y Flor Pablo, virtuales congresistas pues del Partido Morado, pero luego ha borrado estos tweets. Vamos a hablar de este y otros temas, por supuesto, con Edward Málaga Trillo, como les repito, científico y virtual congresista del Partido Morado. ¿Cómo está, doctor Málaga? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Lo convocaron, lo desconvocaron? ¿Llegó a haber una conversación? ¿De qué se trató esto? ¿O esto fue sencillamente digamos, una decisión únicamente del señor Castillo donde usted no tuvo nada que ver? Bueno, a ver, este país últimamente es una olla de grillos y cualquier cosa se tergiversa y se convierte en rumores infundados. Lo único que ha habido aquí es un pedido de parte mío y de parte de Flor Pablo vía Twitter a ambos candidatos para trabajar en una estrategia única, común de ambos candidatos, obviamente, en la lucha contra la pandemia y en el tema de educación, para que los peruanos no tengan que escoger basado en política ni en ideología, sino en el bien común de los votantes. Y lo que hubo fue una respuesta del candidato Castillo y hasta el momento ninguna respuesta de la candidata Fujimori. No es que el candidato haya tenido la iniciativa de invitar a ambos cuadros y reclutarlos, es al revés. Nosotros hemos hecho un pedido a ambos candidatos presidenciales. Y bueno, y él borró este tuit. Es interesante lo que usted señala porque efectivamente a veces hay un sector de la ciudadanía que claramente se siente un poco perpleja frente a algunas de las propuestas. Lo que le compete a usted por su especialidad, el tema de la pandemia, que por supuesto es nuestra principal preocupación al día de hoy. Hemos escuchado, digamos, no solamente ahora, sino antes en la primera vuelta, pero ahora ya que estamos ante estas dos opciones, ¿no? Cómo se va a vacunar, qué rápido se va a hacer, cómo van a cambiar las cosas, y ahora, por ejemplo, estamos viendo que el aseguramiento de las vacunas durante este gobierno de transición va a marchar bastante bien, todo indica, evidentemente con las limitaciones del caso, pero aparentemente la garantía del suministro de vacunas está asegurado por lo menos para el resto del año. Yo creo que los candidatos han mostrado, digamos, no sé si desconocimiento o ciertas tendencias populistas a la hora de hacer estas propuestas, pero cuando hablamos de una estrategia única y de un compromiso, ¿qué es lo que esta debería por encima de todo incluir en el combate contra la pandemia para en todo caso darle cierta tranquilidad efectivamente a la ciudadanía? Mira, esto no es ningún secreto, se viene hablando prácticamente desde que llegó la pandemia, una estrategia inteligente que vaya más allá de lo inmediato. Nos hemos preocupado básicamente de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento y de comprar vacunas. Eso es una estrategia sumamente básica que no toma en cuenta otros factores importantes como por ejemplo el famoso testeo molecular masivo, el rastreo de contactos que todavía son relevantes, ¿no? El aislamiento, la detección temprana de las variantes circulantes de los virus que nos están llegando por diferentes vías y que, como vemos, son responsables en buena medida de esta segunda ola. También el tratamiento de la transmisión a través de aerosoles, que es una de las vías principales, si no la principal de contagio, y que no la hemos tomado en cuenta, y que si la tomáramos en cuenta, Enrique, nos permitiría reactivar la economía, retornar a las aulas, para el bien de la educación, con otras medidas de seguridad que no hemos venido implementando, como control de aire, como ventilación, como remodelación de espacios. Hay muchos puntos
hay muchos puntos entonces todavía para desarrollar y efectivamente deberían ser decálogos que deberían ir, como usted señala, más allá de las 2 o 3 recomendaciones, las 3 recomendaciones famosas iniciales. ¿Cómo observa a los equipos de campaña en ese sentido? ¿Qué cosa es lo que, qué impresión le dejan hasta ahora con respecto a qué tan preparados están para abordar una situación tan delicada como esta? Bueno, del lado de Pedro Castillo y Perú Libre no hay mucho que decir porque no hay plan. Hasta el momento no conocemos realmente un plan más allá de ir a comprar vacunas y aseveraciones muy generales sobre el sistema de salud que lo han hecho todos. Y del lado de Fuerza Popular hay algo más concreto, quizás el tema del oxígeno, el tema de pruebas moleculares, el tema también de conseguir las vacunas, pero insisto, es todavía muy pobre y requiere una complejidad que no estamos viendo desde el gobierno del señor Vizcarra, que tampoco lo implementó. Yo creo que lo que corresponde en este momento es pensar en el bien común, pensar en el bien de la ciudadanía completa y no solamente tener que votar por una u otra estrategia y convocar a la comunidad científica que tantos esfuerzos ha venido haciendo, tanto brindando evidencias como brindando también algunos elementos y soluciones, como por ejemplo pruebas moleculares. Esto es muy importante porque, a ver, si en realidad lo que estamos haciendo o lo que se trata de hacer desde ciertos medios, y seguramente en las próximas semanas esto va a seguir, porque aquí estamos hablando no solamente de la institucionalidad y de la democracia peruana frente a 2 candidatos que despiertan una serie, por supuesto, para hablarlo en los términos de estos tiempos, anticuerpos entre parte de la ciudadanía, seguramente entre una mayoría de la ciudadanía. ¿Cómo podríamos aterrizar? Porque si estamos hablando de compromisos con respecto a varios temas claves, ¿cuál tema puede ser más importante ahora que el de la estrategia sanitaria? Y usted está hablando de involucrar efectivamente a la comunidad científica, lo que ha sido un déficit durante muchos años para el Perú, no solamente por este lado, sino también incluso por el lado de lo que es la comunidad universitaria. ¿Cómo aterrizar esto que usted nos está planteando? ¿Cómo podríamos hacerles firmar a los candidatos un compromiso donde realmente esté involucrada la ciencia, que es en lo que tenemos que confiar en estas circunstancias? Mira, en el tema de la lucha contra la pandemia ya lo he planteado. Lo que estamos pidiendo es que los 2 candidatos presidenciales se pongan de acuerdo, logren una estrategia única que no los diferencie en esta campaña electoral, que pongan al país por encima de sus intereses partidarios o ideológicos, a diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta el momento, de manera que aseguremos que una sola estrategia con apoyo de toda la comunidad científica es la que vamos a recibir a partir del 28 de julio y sobre todo una continuidad de los logros, de los aspectos buenos que se hayan logrado en esta administración. Fuera del aspecto sanitario, por supuesto, creo que muchas personas estamos coincidiendo en la necesidad de compromisos y garantías en lo que respecta al orden constitucional, al respeto a las instituciones del Estado, a los derechos humanos, a las libertades económicas. Hay cosas que son realmente innegociables y que son parte de un paquete que deberíamos nosotros exigir, porque en un escenario tan complejo, la peor crisis de nuestra historia, nos vemos ante 2 opciones. Básicamente tenemos que votar por Sodoma o Gomorra, y lo que peor que podemos hacer en este momento es sucumbir a la desesperación, a los dogmas, sino más bien tenemos que usar la razón y exigir a los candidatos que acomoden sus propuestas y que las hagan evolucionar para satisfacer no solamente a ese 15 o 10% que votó por ellos en primera vuelta, sino a la gran mayoría de peruanos. No será un voto científico, pero sí por lo menos que sea racional. ¿Cómo va usted, cómo plantea la perspectiva del funcionamiento del próximo Congreso? El Partido Morado va a tener, me parece, son 4 representantes. Evidentemente las expectativas no se cumplieron, ¿no? En esa medida, pero van, así como incluso el propio Sagasti fue una voz importante hasta que tuvo que ser designado presidente en el Congreso, seguramente también ustedes tienen expectativas y perspectivas de cómo abordar el trabajo en un parlamento tan atomizado. ¿Cómo observa usted ese escenario? Claro, Enrique, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Las expectativas antes de primera vuelta eran, por supuesto, llegar con una bancada con un número bastante representativo, con un presidente en el Ejecutivo, y de eso depende la realización de los planes que están en la agenda parlamentaria en este momento, pero el escenario se tiene que reconfigurar de acuerdo al equilibrio de fuerzas en este momento. Incluso yo diría que hasta que no se cierre los conteos, no podremos estar seguros de cuál es el equilibrio real del esfuerzo, porque ha habido unos cambios menores. Definitivamente la situación es de fragmentación, como bien dices,
Y yo creo que el reto que nos convoca a todos los congresistas electos es justamente tender puentes, buscar diálogos, lograr consensos, porque en este clima de polarización lo peor que podemos hacer es retirarnos hacia nuestras propias convicciones, cuando lo que importa es el bien común y lograr justamente las mejores leyes, tanto para mayorías como para minorías. Así que yo creo que una de las tareas fundamentales, más allá de las agendas parlamentarias concretas y de los planes, va a ser la búsqueda del diálogo, la búsqueda de tolerancia y conseguir justamente esos acuerdos comunes. Yo creo que la ciencia o la actitud de los científicos a veces nos ayuda en esa dirección, porque justamente no hay generalmente ideologías ni tendencias dogmáticas, tendemos a ser tolerantes, tendemos a conversar, y yo creo que también las candidaturas asociadas a la ciencia no se relacionan demasiado con una ideología o con un color de camiseta, por lo cual podría servir realmente de puente. Esa es la esperanza que yo llevo. Sobre el dogmatismo, el pragmatismo, más que nunca, ¿no? Estamos efectivamente enfrentados pues a esta necesidad. Quería preguntarle de todas maneras el tema de la vacuna de Sinopharm, porque, a ver, no llegaron más vacunas de Sinopharm al Perú. La OMS acaba de confirmar que tiene una efectividad por encima del 90%. Por cierto, el doctor Bustamante, representante de la campaña de Keiko Fujimori, había sido ambivalente con la eficacia de esta vacuna, pero bueno, esto ya está sobre la mesa. No sabemos muy bien, la semana pasada el doctor Óscar Ugarte nos decía que todavía había posibilidades de que lleguen más estas vacunas. Se ha dicho que por los escándalos probablemente esto se había complicado, en fin. Pero hay un tema con los voluntarios, ¿no? Hay un tema con los voluntarios sobre la enmienda esta para importar vacunas para los voluntarios que faltaban todavía, ¿no? Los que habían recibido el placebo y demás. ¿Sabemos algo al respecto de la posibilidad en su círculo precisamente de que Sinopharm siga importando o exportando vacunas al Perú? Bueno, dos comentarios al respecto. Uno es que efectivamente la historia de Sinopharm en el Perú ha sido una historia trágica, dramática, que no debió incurrirse en los errores que se incurrió en el ensayo, ni tampoco en la politización del mismo, porque ha bloqueado efectivamente el desarrollo del estudio y también ha desencadenado, digamos, una serie de tratamientos lamentables hacia los voluntarios que en muchos casos acudieron al estudio a fin de ayudar, contribuir a la ciencia. Lo que tengo entendido es que hay buenas noticias, que finalmente se han aprobado las modificaciones del Comité de Ética, del estudio mismo, y que en estos momentos estaría la decisión en manos de DIGEMIT de aprobar la importación de las vacunas para estos voluntarios, lo cual cerraría un ciclo muy importante y también permitiría cerrar el estudio con conclusiones rescatables. Entiendo que el doctor Recuenco, que está a cargo del estudio, ha dado esta tarde estas buenas noticias, así que yo lo veo con mucho optimismo. Hay un plazo que cumplir todavía en la China para la exportación de las vacunas. Espero que se logre cumplir para poder llegar a recibirlas eventualmente. Así que parece que poco a poco se van acomodando las cosas y realmente espero que pronto podamos celebrar que nuestros voluntarios que recibieron el placebo puedan comprobar que están vacunados. Y ahora sí la del estribo. Usted, por supuesto, pues desarrolló el tema de las pruebas moleculares rápidas. Nos acaba de recordar que es todavía un elemento importante en lo que nos queda de pandemia, y en realidad pues uno debería poder tener el acceso a estas pruebas moleculares para continuar con otras actividades y hacerlo, ¿no?, con la seguridad del caso. Este proyecto ha sido concluido exitosamente y entiendo yo también que está en manos de DIGEMIT. Cuéntenos, por favor, ¿cuándo vamos a poder acceder de manera rápida y cotidiana, en realidad, a estas pruebas? Mira, en primer lugar quisiera mencionar que son varios proyectos de científicos peruanos, ya van dos con nuestra prueba, que van siendo validados clínicamente, y hay aproximadamente 4 o 5 más que están en vías de lograrlo. El camino ha sido muy largo, muy arduo. Yo quiero felicitar a mi equipo, gente muy joven en la Universidad Cayetano Heredia que ha logrado esto. En este momento, el concepto de la prueba, el prototipo, está en manos de una empresa que se llama Bionext, que tiene que tramitar la autorización tanto para la producción y comercialización en el país. Esto me imagino que debe tardar unos días más y es muy difícil dar plazos, como ya habrán visto por la historia de este proyecto, pero yo espero que en cerca de un mes tengamos novedades que podrían incluso ser aceleradas con otro pedido que quiero reiterar al presidente Sagasti, que es que declare las pruebas moleculares hechas por científicos peruanos, todas ellas, como un bien social.
que nos permita, así como las vacunas, distribuirlas rápidamente y efectivamente a todos los rincones del país, sobre todo este tipo de pruebas que son rápidas, económicas, se desarrollan con saliva y no requieren, establecimientos o laboratorios complejos. Bien, gracias Edward Málaga Trillo por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte además en su próxima labor parlamentaria, seguramente seguiremos conversando al respecto. Vamos a continuar porque ahora, bueno, de hecho